En nuestro mundo moderno es fácil pensar que tenemos toda la tecnología resuelta, pero aunque hemos avanzado a pasos agigantados a lo largo de los siglos, nuestros antepasados antiguos estaban sorprendentemente mucho más adelantados en cuanto a tecnología de lo que generalmente suponemos. Desde puertas automáticas antiguas hasta computadores de 2000 años de antigüedad, entérate de algunas tecnologías antiguas realmente asombrosas que se adelantaron a su tiempo. Alarmas arcaicas. Ya sea en tu teléfono inteligente o en un buen reloj antiguo, todos tememos a nuestra alarma del despertador temprano en la mañana. Pero por mucho que lo odies, no puedes negar que es útil. Muchos de nuestros antepasados tuvieron que depender de la primera luz o del graznido del gallo local para despertarlos. Pero, ¿qué pasa si necesitas levantarte antes de esas llamadas de despertador totalmente naturales? Bueno, sorprendentemente la idea de un dispositivo despertador se remonta al año 427 a.C. Esta ingeniosa pieza de tecnología nos remonta a la época del antiguo filósofo griego Platón. Ahora bien, tras sentar las bases de muchas de nuestras ideas sobre la sociedad y la filosofía, Platón tenía una agenda bastante apretada. Por lo tanto, para asegurarse de que siempre llegaba a tiempo para compartir sus ideas con los alumnos, está registrado que poseía un gran reloj de agua, con una señal de alarma que sonaba cuando era hora de levantarse. Pero espera, retrocede. ¿Qué es exactamente un reloj de agua de todos modos? ¿Fue una especie de broma griega que involucraba despertar a alguien con un baño de un cubo de agua helada? Eso definitivamente funcionaría, ¿no? Bueno, no del todo. Verás, en la antigua Grecia, los relojes no eran algo nuevo, aunque no se parecían en nada a lo que vemos hoy. Los relojes de agua como el de Platón se inspiraron en una invención incluso anterior a los antiguos egipcios, que se cree que tenían dispositivos para medir el tiempo desde 1417 a.C. Una locura, ¿no? En aquel entonces los relojes de agua eran recipientes de piedra con lados inclinados, que permitían que el agua goteara a un ritmo constante desde un pequeño orificio en la base, con marcas que permitían al usuario realizar un seguimiento del tiempo a medida que bajaba el nivel del agua. En la antigua Grecia de Platón, su versión de reloj de agua se llamaba clepsidra, derivado del significado griego ladrón de agua. Desafortunadamente, los detalles específicos de la función de alarma real en el dispositivo de Platón no están claros, aparte de que emite un sonido como el de una tetera que silba. Sin embargo, hay una documentación sobre un despertador diferente inventado por otro inventor griego antiguo, Ctesibius, alrededor del 250 a.C. Basándose en los relojes de agua de los antiguos egipcios, la versión de él estaba equipada con un puntero operado por engranajes, y agregó un elaborado sistema de alarma que hacía que las piedras cayeran sobre un dispositivo de gong, sonando en tiempos preestablecidos. Si tan solo hubiera tenido un botón de apagado. Funcionaba de la misma manera que lo hace un reloj de arena, pero con agua en lugar de arena. El agua fluiría desde una fuente a través de un pequeño orificio medido con precisión hacia un recipiente grande con una varilla flotante flotando en él. A medida que subía al nivel del agua en el recipiente más grande, también lo hacía la varilla, que empujaba un puntero a lo largo de un indicador de tiempo a un ritmo constante por hora. Los romanos luego se basaron en esto incorporando una esfera de reloj marcada con números romanos, que se parecía más a los relojes modernos. En momentos específicos, este diseño empujaba un guijarro sobre una campana o gong, funcionando como una alarma mucho más suave que, digamos, esto. ¿Alguien más siente que los tonos de alarma modernos vienen directamente de la profundidad del infierno? Pero aparte de los sonidos de alarma, el genio invento de Ctesibius no fue completamente apreciado como algo más que una novedad alrededor de 1800 años después, cuando se inventaron los despertadores mecánicos que reconocemos hoy. Teniendo en cuenta que los principios detrás de los relojes de alarma de Ctesibius seguían siendo fundamentalmente similares a los de las alarmas modernas, es bastante sorprendente que el mundo tardara un par de milenios en darse cuenta. De cualquier manera, la próxima vez que tu alarma te dé un rudo despertar, sabrás a quién agradecerlo, ¿o no? Detector temprano de terremotos. Los terremotos pueden ser aterradores. Afortunadamente, sin embargo, con la tecnología moderna de hoy podemos detectarlos de antemano desde miles de kilómetros de distancia con el uso de algunos ingeniosos pequeños dispositivos conocidos como sismómetros. La tecnología moderna nos permite aprovechar el uso de sensores electrónicos, amplificadores y dispositivos de grabación para medir el temblor de la Tierra durante un terremoto, lo que nos brinda sistemas de preaviso increíblemente útiles. Si bien este tipo de tecnología de detección temprana puede parecer un invento ultramoderno, sorprendentemente de hecho los métodos ingeniosos para detectar terremotos han existido desde hace mucho tiempo. En el año 132 d.C., Zhang Heng presentó el primer sismoscopio del mundo a la corte de Han de China. Como un brillante astrónomo, ingeniero y matemático, Heng estaba preocupado por la naturaleza destructiva de los terremotos, habiendo escuchado historias sobre un terremoto tan poderoso que desvió el curso de 3 ríos en el 780 a.C. Entonces, claramente detectar un terremoto temprano fue algo útil para permitir cierta preparación,
Pero ¿cómo funcionaría tal hechicería? Bueno, los sismoscopios son esencialmente herramientas súper sensibles para medir los movimientos del suelo durante los terremotos y pueden verse afectados por el más mínimo movimiento o sonido. Por lo tanto, incluso versiones modernas como el sismómetro del Observatorio de la Selva Negra en Alemania necesitan lugares súper aislados y silenciosos para funcionar de forma efectiva. Pero, ¿cómo logró Sanghen este tipo de medición sin herramientas eléctricas? Bueno, el instrumento de Heng era una gran vasija de bronce de unos 6 pies de diámetro rodeada por 8 cabezas de dragón de bronce, cada una representando una dirección de la brújula, colgando sobre 8 ranas de bronce con la boca abierta en la base de la vasija. Si ocurriera un terremoto, un péndulo altamente sensible dentro del dispositivo se alertaría, golpeando una pequeña bola de cobre delicadamente suspendida de la boca de uno de los dragones. Esto aterrizaría en la boca de la rana debajo, indicando la dirección correspondiente de la que vino la alteración, hasta cientos de millas de distancia. La invención de Heng debió parecer una hechicería en ese momento. Incluso ahora es asombroso pensar cómo un dispositivo tan preciso pudo haber existido hace casi 2000 años. En estos días todavía utilizamos los principios básicos de Heng, aunque se han actualizado un poco. Nuestros mejores sismólogos ahora usan computadoras cuánticas e inteligencia artificial que pueden detectar la ubicación y la magnitud de un terremoto midiendo ondas de energía que viajan a través de las capas geológicas de la Tierra. Pero en la época de Heng la precisión de su instrumento era posiblemente tan impresionante como lo son las computadoras de alta tecnología. En los años posteriores a la muerte de Heng, su máquina milagrosa se perdió lamentablemente, pero afortunadamente todavía existen réplicas, aunque ninguna ha sido capaz de replicar completamente la precisión reportada del original. Aún así, no creo que quiera estar allí para ver uno completamente en acción. Automatización divina. Los dioses y las diosas eran una fuente de fascinación total para las personas de la cultura griega antigua, y todos querían ver milagros piadosos con sus propios ojos. En la famosa ciudad greco-egipcia de Alejandría, durante el siglo I después de Cristo, este deseo estaba a punto de cumplirse, pero no eran exactamente los dioses quienes estaban detrás de él. Verás, uno de los inventores más impresionantes de este periodo fue Herón de Alejandría, un matemático e ingeniero greco-egipcio, ahora considerado uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Se le ocurrieron algunas innovaciones bastante extravagantes que muchos en ese momento creían que era obra de magia real. En una de esas invenciones, simplemente denominada Máquina 37, lo que la magia creó, fue de hecho la primera versión de lo que ahora llamamos puertas automáticas. Buscando una manera de agregar un pequeño factor sorpresa a su hora de oración, los sacerdotes de la ciudad emplearon a Herón para darle vida a las puertas de los templos. La idea de Herón fue abrir la puerta con una hazaña de ingeniería brillante. Los sacerdotes encendían fuegos en los altares colocados junto a las puertas cerradas del templo, iniciando una cadena secreta de eventos justo debajo de los pies de la congregación expectante. Se suspendieron ollas de latón ocultas debajo de los altares en llamas y se llenaron parcialmente con agua conectándose mediante tuberías a otros recipientes, que actuaban como contrapesos a un sistema de poleas. A medida que el fuego aumentaba, la presión del aire dentro de las ollas de latón aumentaba, forzando el agua a través de las tuberías hacia los contenedores de contrapeso. Estos contenedores desencadenarían lentamente bajo el peso creciente del agua, arrastrando las cuerdas de las poleas y, de manera lenta pero segura, abriendo las puertas frente a una multitud asombrada. Todo esto se completó con el sonido de una fanfarria, ya que parte del aire comprimido del elaborado sistema se soplaba automáticamente a través de una trompeta cuando se abrían las puertas. Si bien el proceso podría ser bastante lento, aún fue suficiente para hipnotizar al público de Alejandría, y el estatus de Herón como el hacedor de milagros lo vio instalar puertas automáticas similares en numerosos templos y puertas de la ciudad. Al final, sin embargo, los contemporáneos de Herón decidieron que era más fácil y más rentable abrir una puerta usando manos humanas, y sus dispositivos milagrosos cayeron en desgracia. Sorprendentemente, no fue hasta casi 2000 años después, en 1931, que la humanidad redescubrió la magia de las puertas automáticas. Esta nueva versión del invento olvidado de Herón comenzó en un restaurante de Connecticut utilizando un sensor óptico eléctrico para abrir puertas motorizadas automáticamente para que los camareros hicieran malabarismos con bandejas de comida y bebida. Desde esta fundamental reintroducción, las puertas automáticas se han convertido en un elemento básico en la vida cotidiana de las personas, y definitivamente está aquí para quedarse. Es bastante bueno pensar que, normalmente, tendemos a asumir que la electricidad es responsable de hacer posible la tecnología automatizada, pero los inventores como Herón demuestran que esto no es exactamente cierto. Aún así hay que preguntarse qué tipo de cosas asombrosas se le habría ocurrido a Herón si hubiera tenido acceso a algunos cables eléctricos, un soldador y una placa de circuito. Apuesto a que trajes mecánicos propulsores que disparan láser. Buscadores de caminos primitivos.
Hoy en día tenemos la suerte de tener indicaciones para llegar a cualquier lugar en la punta de nuestros dedos con aplicaciones como Google Maps. Es bastante loco imaginar cuánto trabajo se dedicaba a la navegación incluso hace unas pocas décadas, y mucho menos en la antigüedad. Pero pocas personas se dan cuenta de que incluso antes de las brújulas de apariencia básica que reconocemos hoy, los vikingos que navegaban por el mar eran maestros en las herramientas de radiofoniometría. Los vikingos eran marineros muy capaces y dominaron los mares del norte de Europa desde alrededor de 800 después de Cristo hasta el siglo XI. Sus barcos eran muy avanzados en comparación con otras partes del mundo en ese momento. Los barcos vikingos eran rápidos, duraderos y capaces de navegar tanto en mares agitados como en ríos poco profundos. Pero incluso con los mejores barcos todavía necesitaban ser capaces de dominar el arte de la navegación. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, en 1948 se descubrió una antigua reliquia vikinga frente a la costa occidental de un fiordo de Groenlandia, conocido como Unartok, que parecía responder a esa pregunta. El artefacto en sí se conoció como el disco de Unartok. Era un fragmento de un círculo de madera con muescas angulares talladas alrededor del perímetro y un agujero en el centro. Cuando todavía estaba en uso se pensaba que el artefacto completo se parecía a esto. A pesar de su apariencia inusual, se cree que el dispositivo es un antiguo equivalente no magnético de una brújula, y esta versión antigua se conoce como brújula solar. La brújula solar tenía un alfiler central que proyectaba una sombra a la luz del sol, así como diferentes líneas talladas para su uso en diferentes épocas del año, ya que la trayectoria del sol a través del cielo variaba. Cuando el disco se mantenía plano, el punto en el que la sombra del alfiler se cruzaba con la línea correspondiente a esa parte del año podía usarse para determinar qué dirección era el norte. Al mediodía, el norte siempre se representaba con una sombra perfectamente recta en ángulo con el centro de las líneas. En cualquier momento antes o después del mediodía, el punto en el que la sombra del alfiler tocó la línea aún podía usarse para encontrar el norte. Esto se debe a que cuando el disco se sostuvo correctamente, el punto central de las líneas talladas siempre apuntaba hacia el norte, en relación con el punto donde la sombra tocaba la línea. Con el norte calculado era simplemente cuestión de trazar un rumbo, cuya dirección podría marcarse con el alfiler secundario o más grueso. Pero, ¿qué pasa cuando el clima estaba nublado o con niebla y no había sol para ayudar a dirigirlos? Bueno, el arqueólogo danés Thorkild Ramsku sugiere que los vikingos usaron, entre todas las cosas, cristales para encontrar el sol en el cielo. Conocidos como piedras solares vikingas, los científicos ahora creen que estos dispositivos de navegación fueron hechos de espato de Islandia, un cristal transparente hecho de calcita con algunas propiedades bastante impresionantes. Debido a un fenómeno llamado birrefringencia, el espato islandés divide los rayos de luz que lo atraviesan en dos haces. Esto hace que aparezca una imagen doble al mirar a través del cristal, y el brillo de cada imagen depende de la orientación del cristal en relación con la fuente de luz. De manera fascinante, al marcar el cristal con un punto oscuro, tal vez usando carbón, un vikingo habría podido mover el mástil frente a su ojo a través del cielo, hasta que ambas partes de la imagen doble tuvieran el mismo brillo. Cuando ambas imágenes eran igualmente brillantes, significaba que el cristal apuntaba en la dirección del sol. Con esto podrían averiguar dónde se proyectaría la sombra en su brújula solar y extrapolar esa información para averiguar en qué dirección estaba el norte. Si los vikingos fueron lo suficientemente inteligentes para usar estos materiales en la navegación, puedes ver por qué resultaban tan intimidantes para los simples habitantes de las aldeas europeas. Bueno, aparte de las enormes espadas, las barbas fornidas y el amor por el pillaje, claro está. Reliquia de computadora. Por extraño que parezca, partes del océano están rebosantes de información sobre la historia de la humanidad. Un descubrimiento de la variedad oceánica, sin embargo, es tan alucinante que algunos creen que solo los extraterrestres podrían ser responsables. En 1901, un equipo de arqueólogos que buceaba frente a la costa de la isla griega, Antikythera, se topó con los restos de una antigua embarcación que contenía un artefacto increíblemente único, que dejaría perplejos a los científicos durante décadas: el mecanismo de Antikythera. Si bien el trozo de bronce de 20 centímetros encontrado en los restos del naufragio se parece a cualquier otro escombro que encontrarías en un depósito de chatarra, los científicos sabían a simple vista que había mucho más en esta misteriosa máquina. En las últimas décadas, los expertos han comenzado a descifrar el código de esta misteriosa reliquia. Algunos expresaron conmoción genuina de que el tipo de tecnología dentro del mecanismo existiera hace más de 2000 años, cuando fue fabricada. La extremadamente compleja máquina contiene 37 engranajes de diferentes tamaños y formas, con bordes de dientes cortados con extrema precisión. Se cree que estos engranajes trabajaron juntos en una especie de proceso semiautomatizado con tal complejidad que los expertos han denominado el hallazgo la primera computadora del mundo. Entonces, ¿qué hace exactamente el mecanismo de Antikythera? Bueno, después de muchos años y muchas opiniones de expertos diferentes, se ha determinado que esta llamada computadora fue capaz de realizar tareas como rastrear el calendario, predecir eclipses solares y determinar el tiempo entre los Juegos Olímpicos.
Usando una gran cantidad de engranajes e interrupciones, el dispositivo manual funcionó de manera similar a un modelo mecánico del sistema solar, solo que con muchas más variables. El usuario podría usar una palanca para enrollar el mecanismo hacia atrás y hacia adelante, lo que le permite describir el movimiento de los cielos, incluida la trayectoria irregular de la luna. Este nivel de complejidad mecánica realmente sorprendió a los expertos, especialmente dado el hecho de que los mecanismos de sofisticación similar no se desarrollaron nuevamente hasta mediados del siglo XV después de Cristo. Esta brecha en el desarrollo tecnológico ha llevado a algunos a concluir que el mecanismo de Antikythera debe haber sido abandonado por extraterrestres. Pero vamos chicos, tengan un poco de fe en la humanidad. Más de 2000 años antes del primer MacBook, es increíble pensar que los antiguos griegos producían máquinas que podían predecir con precisión los resultados futuros basándose en el ingreso de simples comandos. Pero los griegos no fueron los únicos que tocaron aspectos de la era de las computadoras varios milenios antes de que entrara en pleno apogeo. Resulta que los antiguos egipcios estaban desarrollando sin saberlo aspectos del código informático con su sistema de cálculo de números. Los matemáticos egipcios llevaron a cabo sus multiplicaciones a través de un sistema que mantenía las cosas simples al involucrar solo duplicar, dividir por la mitad, sumar y restar, sin lugares decimales. Curiosamente, los algoritmos que siguieron los egipcios en este método, que giran todo en torno a potenciales de 2, son esencialmente idénticos a los utilizados en la aritmética binaria, que es el sistema que utilizan las computadoras digitales modernas para procesar números y tareas. Si bien es probable que los antiguos egipcios solo intentaran calcular cosas como cuántos granos les debían a sus clientes, en lugar de intentar codificar un nuevo programa, sin saberlo estaban sentando los cimientos de un sistema que generó la era de la informática que vivimos hoy. Energía de vapor. A menudo asociamos la energía de vapor con la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Pero pocas personas se dan cuenta de que en realidad la estaban utilizando mucho antes de nuestro viejo amigo Herón de Alejandría. Es cierto, el genio greco-egipcio es responsable de otra tecnología que luego transformó el mundo, la máquina de vapor. Las notas de Herón, que datan del siglo I después de Cristo, describen algo a lo que él se refirió como eolípila o bola de viento. Este extraño artilugio presentaba un caldero de agua sellado que estaba montado sobre una fuente de calor, con tuberías selladas que conducían una esfera central de latón en un eje. Cuando se calentaba el recipiente de agua central, el vapor se acumulaba en el interior, lo que aumentaba la presión dentro del artilugio. Dos embudos inteligentemente colocados permiten que el vapor salga de la bola, actuando como propulsores y moviendo la bola en círculos. Si bien las posibles implicaciones de poder convertir el calor en movimiento automatizado eran enormes, una vez más las ideas de Herón se trataron como poco más que un truco de fiesta. La eolípila se consideró una mera curiosidad, y sin que nadie se interesara por convertirlo en algo útil, se necesitó todo el camino hasta el siglo XVIII para que se pusiera en funcionamiento la primera máquina de vapor comercial. Esta locomotora, inventada por Thomas Newcomen, funcionaba con principios muy similares al antiguo original de Herón, y después de su invención desencadenó el desarrollo revolucionario de las fábricas, los trenes de máquinas de vapor y los barcos de vapor. ¿No es una locura que tuviéramos los conocimientos necesarios para poner en marcha la revolución industrial hace 2000 años? Solo piensa cómo sería el mundo hoy si la idea de Herón hubiera sido recogida en lugar de posar allí acumulando polvo. Y pensando en eso, ¿crees que existe alguna tecnología hoy en día que no estemos utilizando en todo su potencial? Házmelo saber en los comentarios. Máquinas expendedoras. En estos días puedes obtener prácticamente cualquier cosa de máquinas expendedoras, desde bocadillos y refrescos hasta paraguas e incluso puré de papas. En nuestra era tecnológica es difícil imaginar cómo podría haber existido una máquina expendedora en la sociedad antigua, pero realmente lo hicieron. Imagina esto, estamos en el Egipto romano del siglo I y se está gestando un problema en el templo local. Verás, en ese entonces se esperaba que la gente pagara una moneda al templo por recargar agua bendita para usarla en la oración y la adoración. Resultó que la gente se estaba quedando con mucho más de lo que habían pagado. Para combatir esto se necesitaba una solución sagrada. Y aparece nuestro chico Herón de Alejandría, nuevamente con un invento que permitió el uso constante, justo y lo más importante, pagado de agua bendita, que pasa a ser acreditada como la primera máquina expendedora que funciona con monedas. Entonces, ¿cómo funcionaba? Al llegar a orar, los clientes depositaban una moneda en una ranura de la creación de Herón, que parecía una sencilla pieza de cerámica desde el exterior. Una vez en el artilugio, la moneda caía sobre una cacerola sujeta a una palanca. El peso de la moneda movía la palanca, que a su vez abría una válvula, permitiendo que el agua fluyera hasta que la moneda se deslizara naturalmente hacia un recipiente colector. Sin el peso de una moneda, un contrapeso volvía a colocar la palanca en su lugar, volviendo a cerrar la válvula y deteniendo el agua. Bastante ingenioso, ¿no? A pesar del ingenio mostrado, el concepto de máquina expendedora no despegó realmente durante muchos siglos más.
y las primeras máquinas expendedoras modernas no llegaron hasta la década de 1880. Incluso entonces se siguieron utilizando mecanismos similares a los de Herón hasta que el inicio de la energía eléctrica generó las versiones llenas de colores y luces brillantes que conocemos hoy. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de tomar algunas fichas de la máquina, recuerda la experiencia sagrada que realmente es. Reliquia de refrigeradores. Los pilares de la cocina, que son los refrigeradores tal como los conocemos, solo han existido en los últimos 100 años. Se podría suponer que antes de esta conveniencia las personas no tenían más remedio que recurrir a otros métodos para conservar alimentos, como curar y secar carnes para prolongar su comestibilidad. Pero sorprendentemente algunos ingenieros antiguos pudieron dominar la técnica de almacenar hielo, y de todos los lugares, justo en el corazón del desierto de Medio Oriente. Los antiguos persas fueron una de las primeras civilizaciones en inventar un enfriador a gran escala, y lo hicieron alrededor del 400 a.C. Estas enormes estructuras, conocidas como yakshalls o pozos de hielo, podrían usarse no solo para almacenar hielo, sino también para fabricarlo, aprovechando la baja humedad y el clima fresco nocturno de la tierra desértica ubicada a gran altura. El agua y el hielo, algunos de los cuales se traían ocasionalmente de las montañas circundantes, se almacenaban en un contenedor subterráneo que se congelaba durante la noche a medida que la temperatura del desierto bajaba por debajo del punto de congelación. Una vez que el agua estaba congelada, se cortaba en bloques para que el agua pudiera ser transportada fácilmente fuera del yakshal para beber u otros propósitos. Este antiguo precursor del refrigerador moderno tenía una estructura cónica que guiaba el aire caliente hacia arriba y hacia el exterior a través de aberturas en la parte superior. Mientras tanto, los atrapavientos, algunos de los cuales eran estructuras de aspecto asombroso por derecho propio, se colocaban a ambos lados de la estructura para permitir que el aire frío pasara continuamente hacia la cúpula y hacia el espacio de almacenamiento de agua y hielo. Todo este inteligente enfriamiento se veía reforzado por la baja humedad del desierto, que fomentaba la evaporación del agua almacenada, lo que a su vez provocaba un efecto de enfriamiento propio. Los yakshalls estaban hechos de una mezcla de arcilla, arena, ceniza, pelo de cabra y cal, formando un increíble aislante impermeable, lo que significa que incluso bajo el sol ardiente cualquier aumento de temperatura dentro de la cúpula era mínimo. Es bastante sorprendente pensar que se podría producir una refrigeración eficaz utilizando métodos tan sorprendentemente simples. Incluso se han sugerido usar los yakshalls como alternativa sostenible a refrigeradores modernos en Irak y otras comunidades asiáticas. Parece que las soluciones obvias nos están mirando directamente a la cara. A veces parece que solo es una cuestión de mirar hacia atrás a los genios del pasado lejano en busca de respuestas. ¿Qué otras asombrosas tecnologías antiguas conoces tú? ¿Hay alguna tecnología que se utilice hoy en día que crees que está adelantada a nuestro tiempo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.